Yo le preguntaría al sancarleño, ¿le rinde más la plata? San Carlos tiene un enorme potencial, no lo soez, no lo vulgar, nosotros no ocupamos más policías, sino que ocupamos más equipo, más tecnología. Pensaban que poniendo una cara nueva, Liberación se iba a ver diferente. Hay una candidata que está congelada. Tengo muy buena amistad con el alcalde, que de los 20 candidatos, casi te aseguro que solo yo he estado en crucetas. Ahí lo único que queda es la explotación de oro. Yo no quisiera ni hablar de la carretera de San Carlos, ya eso da vergüenza, 55 años. Ahí tengo fotos, pero no las publico, no salgo con las botas embarrialadas. Pero el canal seco es una realidad que podría reactivar. Aquí hay que reactivar en San Carlos, por ejemplo, un apoyo mayor al desarrollo del sector agropecuario. La mayor responsabilidad de la seguridad la tiene el Poder Ejecutivo. No podemos seguir votando desde el hígado, desde la rabia. Te metes a una segunda ronda electoral con 10%. Don Claudio Alpizar Otoya, bienvenido a Silla Presidencial, este podcast de San Carlos Digital y Radio Santa Clara. No, las gracias a la emisora y especialmente a vos, que tengo el gusto de volverte a ver. Hace ratillo no nos veíamos, fue una sorpresa encontrarte por acá, pero en buena hora. Empezamos por ahí, nos veíamos en Tibás cuando yo le iba a entrevistar. ¿Qué pasa con Tibás y Claudio Alpizar? Bueno, me fui para Santo Domingo, vendí la casa en Tibás y ahora vivo en Santo Domingo, pero sigo siendo tibaseño por mis 4 costados. Yo nací un 28 de noviembre de 1962, voy para 63 años, y ya el 29 de noviembre de ese año estaba en Tibás, eternamente tibaseño, pero me gusta mucho Santo Domingo. Licenciado en Ciencias Políticas, ¿qué es la política con P mayúscula? Mira, cuando yo decido estudiar Ciencias Políticas lo hago por una pasión que tengo por la política. Después me meto a estudiar una maestría en desarrollo para América Latina y después un doctorado en gobierno y políticas públicas, hago estudios en eso y conociendo mi pasión por eso, hay un libro que me marcó mucho de Bernard Crick, un politólogo inglés, que se titula En defensa de la política. Entonces yo soy un defensor de la política, pero la política con P mayúscula. La política con P mayúscula es una política propositiva, es una política crítica, pero con sustento, ¿verdad? No es una política miedosa ni timorata para llamar las cosas por su nombre, pero sí es una política que usa el verbo en forma correcta, no lo soez, no lo vulgar, no la ofensa personal, porque la política tiene que ser crítica. Y decía el famoso viejillo hace 400 años antes de Cristo, Aristóteles, que la política era la ciencia de las ciencias, y yo pienso igual. ¿Le molesta, hablando de críticas, esa crítica que dice de esos políticos o esos analistas de A3 por peseta? No, porque a uno le molestan las cosas dependiendo de quién vengan, ¿verdad? Y muchas veces el golpe viene ante la incapacidad de poder enfrentar con argumentos, con criterio, la crítica que está recibiendo del analista. Eso es una. Y dos, quien gobierna en democracia y no comprende que está expuesto permanentemente a la crítica de los medios de comunicación, de la prensa, de los analistas y especialmente de los ciudadanos, y no le gusta, pues creo que se equivocó de sistema para ejercer como político, como presidente, y ese es el caso particular de esa frase, de aquel que menosprecia la crítica sustentada y no tiene argumentos para debatirla. Porque hace casi ya 4 años dejó Liberación Nacional junto con don Fernando Zamora, hoy también candidato presidencial, por lo que ustedes llamaron el Pacto Figueres Arias. ¿Qué tenía de malo ese pacto? Mira, en honor a la verdad, yo ya estaba maquinando mi retiro de Liberación después de la convención del Partido de Liberación Nacional. Yo había participado en la convención, ¿te acuerdas? Fuimos 5 precandidatos. Yo fui uno de ellos, disfruté mucho esa convención, disfruté mucho la participación en los debates, como lo estoy disfrutando hoy en día. Yo creo que lo que yo estoy desarrollando y el Partido Esperanza Nacional es una función cívica, es una función de formación, y el participar en política más bien engrandece al país, independientemente de los resultados. Por supuesto que queremos ganar, pero cuando yo me voy de Liberación Nacional, Fernando llegó, yo me había quebrado la rodilla, y Fernando llegó a casa y a plantearme de que nos uniéramos y tomáramos Liberación Nacional, y yo le dije, no, yo voy para afuera, más bien estoy a punto de retirarme. Entonces me dice, yo lo he pensado también, me dice, ¿por qué no hacemos un retiro conjunto?
Yo me parece bien porque vos fuiste secretario del partido, yo fui precandidato y a mí me interesa que los medios de comunicación comprendan que yo me fui de Liberación. No había ningún pacto entre Fernando y yo, inclusive ve que él tomó un rumbo. ¿Por qué no siguieron unidos? Porque no había, digamos, los caminos eran diferentes. Yo creía en la necesidad de formar un partido nuevo, socialdemócrata. Fernando no, la verdad es que Fernando no es tan socialdemócrata. Y por otro lado tampoco seguro le atraía el hacer un partido nuevo. A mí sí me atraía esa tortura, pero para contestarte la pregunta, cuando decido salir de Liberación Nacional, lo hago principalmente porque siento que no hay espacio para renovar, que no hay espacio para darle oportunidad a otras figuras que no tengan que ver nada con eso. Ahora que hablabas del pacto Figueres Arias, el pacto de eso de escoger a dedo quién es el presidente del partido, quién es el secretario, quiénes van a ser diputados. Y nosotros cuando participamos en la convención, yo siempre digo lo mismo, la gente seguro dice qué inocencia la de Claudio, los del Movimiento Esperanza Nacional creían que iban a recuperar la Liberación y al Partido Socialdemócrata. Pues nos hicimos el esfuerzo, no la pegamos y después de eso decidimos hacer un partido aparte, socialdemócrata, como es el Partido Esperanza Nacional. Pero te voy a decir que en honor a la verdad, yo no me fui como se fue Rolando Araya, como se fue Antonio Álvarez en algún momento y otros, diciendo que Liberación estaba lleno de sapos, de culebras, de cucarachas y demás. No, yo me fui en buena lid. Hay gente muy linda, hay gente a la que aprecio mucho, hombres y mujeres en Liberación Nacional, gente muy preparada, pero estoy convencido y hoy cuando veo cómo anda Liberación Nacional, siento que el tiempo me dio la razón, es imposible. ¿Y cómo anda, don Claudio, para que me termine de explicar, ya que lo dijo? Mira, con las patas para arriba, diría mi mamá. ¿Y don Álvaro Ramos es socialdemócrata? No, tampoco. Ahora... ¿Ni liberacionista? No, tampoco. Álvaro, el papá participó un poquito más, pero pululaba en otros partidos. Los dos los aprecio mucho, ¿verdad? Que eso es una crítica dentro del marco de la política con P mayúscula. Álvaro hijo es un excelente muchacho, es un muy buen economista, no es político, no es político en el buen sentido del término, ¿verdad? Es muy técnico, y después de eso creo que de alguna manera algunos grupos en Liberación Nacional lo utilizaron para darle un baño de cambio. Pensaban que poniendo una cara nueva, Liberación se iba a ver diferente. Álvaro de alguna manera se prestó, cayó en la trampa, porque también es cierto que cuando Álvaro llega a ser candidato buscó el apoyo de Johnny, de José María Figueres, de Oscar Arias, de Antonio Álvarez, de todos esos, y después ya con el poder en la mano empezó a renegar de ellos. Entonces no tenía la fuerza política él como para poder renegar de esos apoyos a los que le había pedido al principio le consideran como candidato. Y hoy Liberación, si lo analizás, si vemos las encuestas, para adelantarme un poco sobre el tema, si me ibas a preguntar por las encuestas dicen una cosa muy sencilla: hay una candidata que está congelada en un buen porcentaje que le permite a hoy, porque las encuestas cambian de día a día, ir a la segunda ronda, que es la candidata oficialista, la del chavismo, Laura Fernández. Después sigue Liberación con un 7%, que tiene su peor intención de voto de su historia. Liberación nunca ha arrancado con un 7%, nunca en su vida, aún con la renovación de una cara fresca. Y todos los demás somos pitufos electorales por el momento, porque todos estamos en el margen del error, de 3 para abajo, y eso lo dicen 3 encuestas. Entonces, pero también hay una gran salvada, que hay, dependiendo de la encuestadora, de un 50 o un 60% de gente que está stand-by. Y te metes a una segunda ronda electoral con 10%. Hablamos de que unos 300,000 votos. 350, digamos, partiendo del candidato más débil que entró en la segunda ronda, que fue Rodrigo Chávez. Correcto. Que pasó con el 9.9 del padrón electoral, 350,000 votos. Don Claudio conoce bien San Carlos, precisamente cuando fue parte del PLN, incluso tejía su estructura local con figuras como Manrique Chávez, que en paz descanse hoy. Tipazo. Y ha heredado también una base política desde entonces. Pero ¿cuánto ha cambiado esa influencia en el cantón o ese acercamiento de don Claudio con San Carlos? No, sigo teniendo un acercamiento. Por medio de Manrique conocí a una mujer extraordinaria que es Yuset Bolaños, que hoy me acompaña como candidata a diputación por la provincia de Alajuela en el segundo lugar. Una mujer extraordinaria en todos los sentidos, una luchadora por su vida, la vida de su familia, una luchadora por su cantón, con una hoja de vida limpia que la puede medir el sancarleño por su paso por 2 periodos en la municipalidad de San Carlos. Tengo muy buena amistad con el alcalde,
él sigue en liberación, con diferencias con Álvaro Ramos, por cierto, pero sigue en liberación. Ellos eran muchachos jóvenes, todavía lo son, pero hace 4 o 5 años todavía eran más jóvenes cuando Manrique me los presentó. Manrique siempre hablaba, Manricón, como le decían por esta zona, siempre hablaba muy bien de ellos dos y los promovía mucho. Creo que Manrique tenía un muy buen ojo. Ahora José está con nosotros y yo sigo disfrutando mucho cada vez que me invitan de este cantón. Ahora, ayer le decía a mi esposa, vamos para San Carlos, prepárese porque vamos de paseo. Yo nunca veo a San Carlos como trabajo, sino como un disfrute. Hablando del alcalde, usted casi que reaccionó de inmediato, don Claudio, al tema Cruzitas y a ese, diríamos, bofetada que le da al señor Álvaro Ramos. ¿Por qué esa reacción tan inmediata de don Claudio? Mira, porque, como dicen en fútbol, me la pusieron en el punto de penal. Yo vengo hablando hace muchos años de Cruzitas. He insistido mucho en el tema de Cruzitas. Yo he estado 3 veces en Cruzitas. Yo te apuesto que de los 20 candidatos, casi te aseguro que solo yo he estado en Cruzitas. Es una buena pregunta y se la dejo para que usted les pregunte. Yo he estado 3 veces en Cruzitas. He ido, tengo fotos, pero no las publico, no salgo con las botas embarrialadas para fingir que estoy preocupado. No. Mi preocupación es real y cuando veo el comentario, veo la molestia del señor alcalde con la posición de Álvaro de oponerse al tema de la explotación. Y yo conociendo el tema, te puedo decir que yo valoro mucho, creo que soy defensor del medio ambiente. No soy ortodoxo en esos temas, creo en la protección del medio ambiente, pero también creo que hay condiciones en algunas ocasiones que imposibilitan la ortodoxia ambientalista. Y en ese caso está Cruzitas. Mira, te lo planteo así. Allá en el 2018, cuando yo fui la primera vez a Cruzitas, a los días salió un informe del Ministerio de Ambiente que decía que nos habían robado 198, redondiémoslo, 200 millones de dólares. En aquella época, la onza de oro estaba a 800 colones. Se hizo el cálculo sobre 800. Han pasado 7 años. Entonces vos podrías decir, mira, nos siguieron robando 7 por 2 a 200 millones. Nos han robado 1.400 millones. No, te equivocás. Porque fíjate que ayer estaba viendo que la onza de oro está a 4.300 dólares, una onza de oro. Imagínate el montón de millones de dólares que hemos perdido. Y los sancarleños me dirán si miento. Desde la época de que en cualquier parte, inclusive desde que llegaron los españoles aquí a América, cuando se desata la fiebre del oro, no hay nada que la detenga. El oro es el oro. Y si no es legal, va a ser ilegal. Entonces pensar como Edgardo Araya o algunos de que ahí se puede hacer, a mí me sorprende gente tan sancarleña, que se supone que debería ser como Edgardo, que diga que ahí se puede hacer un parque nacional. Sería bien aburrido ir ahí como parque nacional. No sé si vos has ido, pero ahí sería aburridísimo ir a ese parque nacional. Después llegar a Copevega y tirarse 60 y pico de kilómetros en una carretera pésima, tampoco es atractivo. Ahí lo único que queda es la explotación de oro, que no sea protector del medio ambiente. Y entonces cuando se da esa nota, yo he estado, ahí tengo diferencias tal vez con el alcalde, porque no me gusta el proyecto actual, que habla de un 5, un 7, no recuerdo pero con precisión, de dividendos que tendría el Estado por la explotación de oro dándosela a otra empresa. Yo creo que esa explotación, como el subsuelo de Costa Rica, como el subsuelo del Estado costarricense, para que los costarricenses acepten la explotación del oro, tiene que hacerse del Estado. Y tenemos la capacidad del Estado. Claro que hay y la inversión, ¿de dónde la sacamos? Bueno, la inversión hay que buscarla, pero por ejemplo, nosotros, si se ocupa hacer una planta eléctrica, no hay ningún problema en establecer una planta eléctrica para trabajar ahí, el oro. Recope tiene ingenieros químicos, ingenieros de primer nivel. El Ministerio de Ambiente tiene una oficina, un departamento de geólogos, con geólogos de altísimo nivel. ¿Y alcanzaría un gobierno para hacer todo ese movimiento? Habría que plantearlo, pero por lo menos, ver qué interesante la pregunta que haces, porque inmediatamente que usted empieza a hacer desarrollo y usted establece oficinas ahí y tiene ya gente trabajando y tiene maquinaria trabajando, se espanta el coligallero. Entonces usted se quita el robo,
se quita la inseguridad, se quita el lavado de dinero que hay en esa zona, que también participan costarricenses, no nos engañemos que son solo, a nosotros nos gusta mucho echarle la culpa al migrante, como que nosotros fuéramos santicos, ¿verdad? No es cierto. Ahí hay también, te quitas, digamos, yo recuerdo cuando la segunda vez que ingresé, que me decía uno de los que conocía el terreno, aquí ya no se ve esa gente que está ahí, ya le están avisando a los que están más adentro que viene entrando un carro que no saben quién es, o sea, ya tienen una organización total. Y me decía, aquí el gran negocio es vender picos y palas, ¿verdad? Ese es el negocio. Y es una zona, esto lo planteo mucho para que ustedes en San Carlos, y especialmente, el sancarleño y los de Cutris, vos has oído mucho hablar, me imagino, de lo que es Singapur. La gente habla de Singapur y se imagina, como Singapur es tan rico, se imagina un país enorme. Singapur tiene 750 kilómetros. Cutris, el distrito más grande del país. San Carlos es el cantón más grande y Cutris el distrito más grande. Tiene 850 más kilómetros. Grande que Singapur. Es más grande que Singapur, claro. Ahí en Cutris viven aproximadamente 15,000 personas en todo el distrito. En Singapur viven 6 millones, claro, en un pedacito como eso. Entonces uno dice, uy, en Costa Rica vivimos 5.300.000 en todo el país. ¿Y cómo hacen? Bueno, tienen una organización para vivir, e inclusive los automóviles se mueven con más velocidad que en Costa Rica porque tienen mejor infraestructura. Pero lo que te quiero decir es que nosotros podemos explotar ese oro con una idea, y por eso yo reacciono viendo de inmediato. Y es que para que sea atractivo tenemos que hacerlo desde el Estado, porque ya cuando lo intentamos con Infinito, la gente brincó. Desde el Estado, con los controles ambientales que Costa Rica tiene para controlar y reforestar. Y aparte de eso, todo el oro, invertirlo en 2 caminos. Yo calculo que un 80%, porque el subsuelo es del Estado, un 75%, va a ir a un fondo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para que los jóvenes y nosotros, que muchos decimos, no hay plata, las pensiones ya no nos van a... Yo oigo a mis hijas que dicen, papi, ¿para qué nos cobran pensiones? Y cuando yo ya esté pensionado no va a haber plata. Hay que reaccionar a esa preocupación que tienen los jóvenes, estableciendo algo que sea apropiado. Y eso esa es la posibilidad, la edad del oro. Y el otro 20-25% que vaya a la Municipalidad de San Carlos. Pero con una obligación también de la Municipalidad de San Carlos, que la mayor inversión tiene que desarrollarla en Cutris. Para cerrar el tema del alcalde, ¿ha hablado con don Juan Diego desde entonces? No tiene. ¿Le pediría la adhesión a su partido a propósito de que anda por ahí? Pues no sé, creo que él está muy comprometido con Liberación. No lo veo haciendo las de su gran amigo, el alcalde de Río Cuarto, que creo que fue bastante torpe, con todo el respeto también para él, de pasarse al chavismo. No lo veo Que no es el único que se ha pasado, se han pasado 12, 13, 14 alcaldes. Pero veo en eso más inteligentes sus movimientos al alcalde de San Carlos. Y lo ve quedándose en Liberación. Lo veo ahí quedándose stand-by. Ojalá, sería muy bueno que nos apoyara, yo no digo que no. Él tiene una gran amistad con José Bolaños, ¿verdad? Son amigos políticos y personales. Es una decisión que él tendría que tomar. Yo encantado si se diera el caso, porque conozco de sus cualidades y conozco de sus calidades, pero no me gusta presionar a la gente. Don Claudio, en San Carlos creo que usted lo ha visto, además como politólogo, hay un desencanto con la política tradicional. Yo creo que eso es un hecho. Y yo creo que pues hay en todo el país. Bueno, y aquí todavía creo que uno ve también incluso un fuerte apoyo al presidente, ¿por qué no decirlo? Usted viene de Liberación Nacional. Usted hace un partido de Esperanza Nacional, ligado al Verde, Socialdemocracia. Entonces, ¿cómo se pinta eso para atraer el voto sancarleño? Yo entiendo que igual que en San Carlos, en algunas otras partes del país hay una rabia por la clase política que ha representado el PAC, vamos en orden, después Liberación y la misma unidad. Yo sé que hay un desencanto con esos 3 partidos que han llegado al Poder Ejecutivo, a los cuales la rabia les echa la culpa. Sin embargo, yo le diría al sancarleño, y eso se lo digo a todos en el país, ¿ha mejorado la salud en estos 3 años y medio? ¿Está usted mejor en el tema de salud? Cuando la lista de espera era de 700,000 personas y ahora es de 1.200.000. Le preguntaría, el gobierno de Carlos Alvarado ya calentaba la inseguridad y deja el país con 588, o sea, si ahora el 2021, 588 muertes, homicidios dolosos, y el actual presidente ha superado los 900. ¿Usted cree que la seguridad está mejor? Y le preguntaría sobre la educación, el Estado de la Nación, no Claudio Alpizar, el Estado de la Nación, que hace el Estado de la Educación,
dice que este es el peor periodo, que ya veníamos mal, pero que este es el peor periodo y que ni siquiera querían dar la información de la educación y cómo estaba la educación y que nunca se presentó la famosa ruta de la educación. Yo le preguntaría al sancarleño, ¿le rinde más la plata? ¿Ha bajado el costo de vida en el país? Usted tal vez alaba que el dólar le bajó, le ha bajado el costo de los productos importados, ¿vive mejor usted? Y le diría al sancarleño, le solucionaron el problema de la carretera, trajeron unas vagonetas y unos tractores y dijeron que ya todo estaba listo para arrancar y ahora pasé por ahí, no hay ni una pala, está todo igual en lo que falta de la ruta de San Carlos. Entonces, creo que el sancarleño, igual que muchas otras gentes del país, tiene que ser más racional. No podemos seguir funcionando a razón del hígado y por eso Esperanza Nacional, que es un partido socialdemócrata que cree en la justicia social, en el bienestar social, principalmente porque este servidor y todos los que somos parte del partido somos gente de la clase media que de alguna manera tenemos muy claro que a nuestros padres ese estado benefactor le ayudó mucho a tener buena salud, buena educación y les permitió a nuestros padres, en el caso mío particular, una mujer muy humilde, mi mamá, de Río Cuarto, por cierto, que sale de San José con mi abuelita, le permitió a mi mamá sacarme a mí adelante gracias a que la educación pública y la salud pública eran gratuita y de muy buena calidad. Entonces tenemos que devolverle a los costarricenses esa posibilidad. Nosotros estamos concentrados en aumentar el tamaño de la clase media, que la clase media no tiemble en caer en la pobreza y que el pobre nuevamente tenga la ilusión de engrosar la clase media, porque ahora lo ve como una utopía. Hablando de la zona norte y de esas preguntas que usted le haría al sancarleño, ahora le pido respuestas. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo equilibrar lo que aquí sentimos, lo que la zona norte siente? Ya perdimos la cuenta de cuánto lleva la carretera, como usted decía, de construirse. 55 años, 1969 empezó eso. Soñar en un aeropuerto regional sería como una utopía cuando ni la carretera se termina. Si hablamos de conectividad, aquí hay zonas, pues las más fronterizas, las más alejadas del centro, con 15% de conexión. Y bueno, si no fuera por Copelés, que no habría nada. Imagínese usted, ¿qué le ofrece entonces Claudia Alpizar a San Carlos? ¿Qué respuesta les da? Ve qué interesante lo que estás planteando. Porque resulta que si yo cojo todos los cantones fronterizos con Nicaragua, si cojo Pocosí, si cojo San Carlos, Arapiquí, La Cruz, es muy posible que todos digan, es que los sancarleños son ricos, es un cantón rico. Lo mismo le pasa a Pérez Celedón en el sur, que los ven como los ricos de la zona. Las provincias 8 y 9, digamos, del país. Sí, los ven como poderosos, los ven ricos. Y en esas zonas, en los Chiles, en Upala, La Cruz, Arapiquí, las necesidades son aún más que San Carlos. Entonces, el problema de San Carlos, a pesar de que es muy importante, no es único. Nosotros lo que creemos en primera instancia es que nosotros no hemos logrado desarrollar muchas cosas, ahora que vos las hablabas de la conectividad, porque no hemos sido lo verdaderamente comprometidos con el tema y porque hemos debilitado mucho a una institución como el ICE. El ICE no puede invertir hoy en infraestructura, tiene años de no invertir en infraestructura, se ha quedado muy atrasada, se ha endeudado mucho, le han bajado mucho los ingresos, sobre todo de telefonía celular, la fija prácticamente murió. Y es muy difícil, gracias a que existen las cooperativas, como te decía antes, que se desarrolle el ICE como desarrolló el acceso a la electricidad en todo el país. Si vos me decís que no hay recursos, yo diría, mira, pero fíjate que el canon que le metieron a todas las empresas metidas en temas de telecomunicaciones e internet y demás, ya superó los $200 millones y no se ha hecho lo necesario para invertir en luchar contra el gran problema que tienen muchos costarricenses con la brecha digital, no solo los jóvenes, también los viejos, que todavía la brecha es más complicada para ellos, porque los jóvenes es por falta de acceso, los viejos es por miedo a la tecnología, son cosas diferentes. Entonces, lo que yo le prometería a los sancarleños en primera instancia es un desarrollo conjunto de todos los caminos vecinales. Este es un cantón muy grande. Imagínense lo que podría ser que la municipalidad, con los ingresos que podría producir el Cruzitas, pudiera desarrollar las carreteras, sobre todo vecinales, donde muchos ciudadanos no son de segunda categoría, son de tercera y cuarta categoría, donde no pueden ir a la escuela y a veces no pueden acudir a sus trabajos,
no solamente porque al ser la carretera mala, no tienen servicio de buses. El Estado ha liberado o ha hecho alianzas público-privadas para los servicios de buses. Claro, allá en Tibás, en mi pueblo, Moravia, Guadalupe, en el centro de San Carlos, debe ser muy rentable tener una línea de buses. Pero en zonas más recónditas, más difíciles, los empresarios como no ganan, no se meten. Pero entonces el Estado está obligado a tener servicio de buses ahí. Pero es obligado. Y tener buenas carreteras. Porque así, si estamos preocupados, porque hay muchos muchachos que no van a estudiar, hay más de 160,000 muchachos que son ninis, ni estudian ni trabajan, hay un 40% de la población en las zonas rurales que no tiene acceso a la educación preescolar, bueno, y hay muchos jóvenes que no van a la escuela o no buscan trabajo porque es imposible trasladarse por las condiciones de la infraestructura y por la falta de servicio de buses. Bueno, entonces, eso en una población tan grande como San Carlos, igual que Sarapiquí, por ejemplo, obliga al Estado a volver a ser un estado de bienestar donde todos sean tratados iguales. Por otro lado, las inversiones que se tengan que desarrollar, yo no quisiera ni hablar de la carretera de San Carlos, ya eso da vergüenza, 55 años. Que uno diría y pensaría que el próximo gobierno tendría que inaugurar esa obra. 15 gobiernos, 25 ministros de transporte, traen maquinaria, tractores, vagonetas, hacen un show espectacular, los sancarleños se comen el cuento y aún no hay... ¿Y usted cree que se comieron el cuento los sancarleños? Yo creo que sí, porque hay un grupo que lucha mucho por esa carretera que no. Sería fui muy generalizador, lo cual no me gusta, porque creo que no todo el mundo se comió el cuento, ¿verdad? Pero sí hay una buena cantidad de gente que vuelvo al tema, que por la rabia se lo cree, pero sí hay muchas posibilidades. Mira, aquí hay que reactivar en San Carlos, por ejemplo, un apoyo mayor al desarrollo del sector agropecuario. Nosotros no podemos, yo gozaba cuando participé en la Convención de Liberación Nacional, que mis contrincantes solo hablaban para las zonas, para generar empleo en las zonas rurales y costeras, de establecer zonas francas. Las zonas francas requieren infraestructura y requieren mano de obra, recurso humano especializado. Y nosotros ocupamos reactivar y victorias rápidas e inmediatas en las costas y zonas rurales, y eso lo promueve la agricultura. Hay que promover la agricultura, hay que darle las fortalezas e implementar en su totalidad la ley del Consejo Nacional de Producción, hay que buscar cómo acabar con los intermediarios, hay que motivar a una asociatividad a los agricultores a nivel de las cooperativas que son tan exitosas, hay que buscar cómo las agencias que tiene el Ministerio de Agricultura en cada uno de los 84 cantones trata y analiza cada cantón diferente y hace promociones. Hay que devolverle credibilidad al Ministerio de Agricultura, hay que involucrar al Ministerio de Comercio, porque muchos agricultores te dicen, mira, don Claudio, aquí todo el mundo viene a ofrecer dinero para nuestras labores. Y sí, es cierto, ocupamos créditos, pero lo que más ocupamos es saber comercializar nuestros productos. Entonces, San Carlos tiene un enorme potencial, que te apuesto que es más sencillo. Hay otra actividad que ha sido muy prostituida por los políticos y que yo vengo analizando hace más de 20 años, que es el canal seco. Pero todos los años lo tocan, todas las campañas, entonces ya a uno hasta le da vergüenza tocar esos temas, pero el canal seco es una realidad que podría reactivar desde Limón, desde Moín, hasta Junquillala, allá en la Cruz, podría estar pasando por 10 cantones. Imagínate lo que podría hacer eso, un tren de ida y vuelta y una carretera de 4 carriles en una zona muy plana, una reactivación en turismo económico para toda la zona norte. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen. Don Claudio, 1 minuto y medio, 2 propuestas concretas en seguridad. Tengo 3, te lo voy a decir. Adelante. Te las digo, 30 3. segundos para Sí. cada una. Sí, la primera es un proyecto de educación y de prevención del delito y de la violencia, que parte de las escuelas, colegios y de las comunidades. Eso es un proceso de mediano plazo que es obligatorio hacerlo. El segundo nivel es fortalecer nuestra policía. Nosotros no ocupamos más policías, sino que ocupamos más equipo, más tecnología. Costa Rica tiene un promedio de 3 policías y un poquito por cada 1,000 habitantes. A nivel mundial se dice que con 3 es solución. Países como Suiza, como Noruega, como Dinamarca tienen 2 y tienen millones más de habitantes. Lo que ocupamos es tecnología, lo que ocupamos es inteligencia artificial para el control, buen equipo, buenas lanchas, ¿Y de dónde patrullas para financiar eso? Ahora te lo digo. Y después, por otro lado, el otro tema que me parece muy importante es que nosotros estamos obligados a generar, por no tener ejército, la seguridad nacional y la seguridad ciudadana desde
desde la misma policía. Tenemos muchos cuerpos policiales desarticulados totalmente y nuestra propuesta es, que nos la han copiado en el Partido de Acción Ciudadana, la han estado copiando en buena hora, de reactivar el Consejo de Seguridad Nacional. Aunque no lo hicieron durante los gobiernos. El gobierno de Carlos Alvarado ni existió, ni en este tampoco, porque es la única forma de articular y nosotros planteamos estar en permanente sesión permanente hasta que bajemos considerablemente los niveles de inseguridad, y eso le corresponde, que quiero que también le quede claro a la gente, no es la Asamblea Legislativa ni el Poder Judicial. La mayor responsabilidad de la seguridad la tiene el Poder Ejecutivo y por supuesto tiene que coordinar en algunos aspectos con la Asamblea Legislativa y con el Poder Judicial, pero la mayor responsabilidad la tiene. ¿Y cómo lograr mayor dinero? Ya, nosotros estamos hablando de pasar de un 0.7, que es aproximadamente, es muy poco lo que se invierte en seguridad, a un 2% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos que hacer crecer el Producto Interno Bruto. Entonces hay actividades, nosotros no podemos seguir en ese nadito de perro de entre 3 y 4%, porque lo único que hacemos es sostener la burra, como popularmente se dice. Nosotros ocupamos hacer crecer a un 6-7% el Producto Interno Bruto, y hay 3 áreas que son excelentes para desarrollar eso: la agricultura, la infraestructura y el turismo. Vea qué interesante. Las 3 tienen que ver con sacarlos, ¿verdad? Y paralelamente en el tema de seguridad también tiene que haber alianzas con países fronterizos. Tenemos 4 fronteras, 2 marítimas con Colombia y Ecuador, y 2 terrestres y marítimas con Nicaragua y Panamá, independientemente de que no compartamos el gobierno de Nicaragua. A los dos nos conviene tener una buena seguridad en nuestras fronteras, y hay países muy interesados, tanto en Europa como Estados Unidos, de que protejamos el que no llegue la droga a sus países, y deberían estar involucrados también colaborando en la seguridad, porque, bueno, eso era antes. Estamos consumiendo menos droga. Don Mucha Claudio, droga se está quedando aquí. Un último minuto para que pida el voto. Adelante. No, yo le digo a la gente que se fije mucho en Esperanza Nacional, que se fije en el trébol azul de 4 hojas, esa bandera blanca, un camino de esperanza, que dejemos de estar en la indignación, que pensemos en el futuro se fortalece y se crea con esperanza, con ilusión, no con indignación. No podemos seguir votando desde el hígado, desde la rabia. Tenemos que tener un voto que tenga mucha relación con el corazón, con el amor a la patria y sobre todo con la racionalidad, y saber que Claudio Alpizar y Esperanza Nacional son un partido fresco, sin pecados, y donde tenemos una muy buena cantidad de recursos humanos para hacer un muy buen gobierno. Y les ofrecemos también que vean nuestra página electrónica esperanzanacional.cr. Ahí están todos los candidatos con hoja de vida limpia, con preparación para llegar a ser diputados de nuestra república, y también aparece el programa de gobierno que pueden accesar ahí. Gracias por haber estado en San Carlos Digital y Radio Santa Clara. No, las gracias a ustedes y un placer estar por acá.